Autobiografía y autoficción. ¿Significan lo mismo estos dos términos o hay diferencias? Te invito a que veas este vídeo para conocer cuáles son las bases de la autobiografía, cuáles son las bases de la autoficción y sobre todo qué pactos establece el autor con los lectores en ambas. Soy Nuria Sierra, soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. En este vídeo te quiero contar cuáles son las diferencias entre autobiografía y autoficción, porque los dos términos parece que podrían ser semejantes, pero la realidad es que difieren en algunas de sus bases. Este vídeo surge porque tengo unos vídeos similares, sobre todo hablando de autoficción, que te pondré por aquí arriba en las tarjetas de YouTube y aquí debajo en el post si estás viendo este vídeo en el blog. Y es un vídeo de hace bastante tiempo sobre la autoficción, pero que sigue despertando comentarios y sigue teniendo bastante viralidad. Entonces, me he dicho, vale, pues vamos a hacer un vídeo para aclarar las diferencias entre ambos géneros, ¿no? Entre la autobiografía y la autoficción. Vamos a empezar con el más antiguo, que es la autobiografía. La autobiografía nace en Inglaterra gracias a un poeta inglés a principios del siglo XIX. La autobiografía podríamos definirla como la narración de una vida, ¿no? O de la parte de una vida escrita por el propio protagonista de esa vida, ¿no? Por el autor, en la que cuenta, pues su nacimiento, sus logros, sus experiencias, sus reconocimientos, sus fracasos, en definitiva, en la que cuenta, su propia vida. Sería, por tanto, un relato, ¿no? Una historia que está a medio camino, está ahí en la frontera entre la biografía y la historia, ¿no? Y podría asemejarse también, al formato, por ejemplo, de memorias o al formato de la biografía o de los diarios. Por tanto, la autobiografía es siempre un relato escrito en primera persona donde el autor coincide con el narrador. Bien, esto se da totalmente de bruces con un vídeo que también te pondré por aquí en las tarjetas de YouTube y aquí debajo en el post, si estás viendo este vídeo en el blog, donde digo que en la ficción el narrador nunca es el autor. Bien, es decir, hay una distancia entre el autor, es decir, Nuria Sierra, bien, como tal, que es la que está escribiendo, y el narrador de la historia. Pero en la autobiografía esto, como vemos, se rompe. ¿Por qué? Porque el autor, el escritor, que está contando los hechos, su propia vida, coincide con el narrador de esa historia. En la autobiografía, por tanto, hay un pacto autobiográfico con el lector, es decir, el autor, que en este caso coincide, como decíamos, con el narrador, se compromete a contar la verdad de los hechos y, en este caso, el lector, en el pacto de lectura, se compromete a creérselo, a decir, vale, esto pasó de verdad y me lo creo. La realidad es que en una autobiografía no tenemos ninguna manera de contrastar si efectivamente lo que está contando ese autor, ¿no? Esa persona, es efectivamente lo que pasó. ¿Quién lo va a comprobar? Pues vale, si me dices que es una autobiografía y que pasó todo esto que estás contando de verdad, yo como lector voy y me lo creo, pero tampoco tendría ninguna forma de comprobarlo. En el polo opuesto del pacto autobiográfico estaría el pacto novelesco, ¿no? El pacto de ficción pura y dura, donde el narrador no coincide con el autor, como os decía antes, hay una distancia entre ambos y donde, se pacta con el lector que lo que allí se cuenta, en esa novela se cuenta, es una historia verosímil, es decir, tiene una similitud con la verdad, pero no son los hechos reales que ocurrieron, es un simulacro de esa realidad. Entonces, por un lado tenemos el pacto autobiográfico, donde el narrador coincide con el autor y se supone que todo lo que se cuenta en esa historia es real, todos los hechos que ocurrieron
son reales y en el polo opuesto tenemos el pacto de ficción, ¿no? Donde el autor está distanciado del narrador y donde lo que se cuenta es todo, pues eso, verosímil, pero no es la realidad, no es lo que ocurrió. Y a medio camino entre ambos, entre autobiografía y novela pura y dura, ficción pura y dura, tenemos la autoficción, un término que se inventó un crítico y novelista francés en 1977 y que, hace referencia a un género que actualmente está muy de moda. En los últimos años hablamos muchísimo, muchísimo de autoficción. ¿Qué ocurre en la autoficción? Bien, pues que en la autoficción efectivamente es un relato escrito como en la autobiografía en primera persona, está escrito desde unos hechos que supuestamente pasaron, es decir, el narrador coincidiría con el autor, pero el autor se ha tomado alguna licencia de la ficción, se ha tomado alguna licencia como por ejemplo cambiar el nombre de los personajes, como por ejemplo cambiar los lugares, como por ejemplo alterar algunos hechos y darles una capa de ficción. Aquí, por tanto, el autor lo que hace es, digamos, un pacto ambiguo. Por un lado, le está diciendo al lector, oye lector, algunas de las cosas que ocurrieron aquí en esto que estoy contando son reales, pero hay otras que son ficción. Es más, las que son reales podrían estar ficcionadas y las que parecen ficción podrían ser reales. No sé si me explico. La autoficción yo a veces la comparo con los filtros de Instagram. Es decir, hay una base que es real, ¿no? La foto real que subimos a Instagram, pero luego le vamos poniendo filtros. Le podemos poner un filtro X, Y, retocar aquí, quitar unas arruguitas allá, poner el pelo de otro color, ¿no? Es decir, en la autoficción hay una base que es real, hay algo que ocurrió realmente, el autor toma de su realidad hechos que ocurrieron, hechos, lugares, personas, pero le pone un filtro de ficción. Bien, le va poniendo capas de ficción, que no sabemos efectivamente qué capas van a ser la de ficción, es decir, qué es lo real y qué es lo inventado, ¿no? Como, pues básicamente como en Instagram. Actualmente, en los últimos años, hay muchos autores y autoras que trabajan el género de la autoficción, tomando de sus vidas aquellos hechos que creen relevantes y ficcionándolos, ¿no? Llevándolos a la ficción y convirtiéndolo en historias universales. Sobre esto de cómo convertir tu historia personal en una historia universal, también tengo un vídeo hablando de ello hace un tiempo, te lo pondré por aquí en las tarjetas de YouTube y aquí debajo en el post si estás viendo este vídeo en el blog, porque es muy interesante cómo tomar elementos de nuestra realidad, elementos que sí que pasaron de nuestra experiencia propia y convertirlos en algo que supere la anécdota, que lo trascienda y que se convierta en literatura, ¿no? Y ahí tenemos ese pacto ambiguo con el lector entre, bueno, ¿qué es lo que ocurrió realmente? Y la ficción, ¿qué es lo que me he inventado? Es un género muy interesante que han utilizado también autores en décadas pasadas. Se me ocurre Charles Bukowski, por ejemplo, utilizó incluso un alter ego, ¿no? La figura de un otro yo, ¿no? Para contar algunas de sus historias más famosas, como por ejemplo La senda del perdedor, donde habla de su infancia, o por ejemplo Cartero, donde habla efectivamente de todas sus experiencias cuando fue cartero. En resumen, la gran diferencia entre la autobiografía y la autoficción es el pacto que hace el autor con el lector. En ambos casos el autor coincide con el narrador, pero la diferencia es que en la autobiografía estamos haciendo un pacto con el lector, le decimos al lector, lector, todo lo que te estoy contando en esta historia es real, pasó, todos estos hechos son reales, me comprometo a contarte la verdad y el lector se compromete a creérselo. Y en cambio en la autoficción hay un pacto ambiguo, es decir, hay un pacto entre, ojo, que aquí te estoy contando cosas que son reales, pero hay un filtro, acordaos de los filtros de Instagram, de ficción. Hay un pacto ambiguo donde no se sabe muy bien si lo que estoy contando es real o no ocurrió de verdad. Y hasta aquí el vídeo con las diferencias entre autobiografía y autoficción.
Espero que te resulte útil. Si te ha gustado, como siempre, ya sabes, manos para arriba en YouTube. Me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar y muchísimas gracias por verlo.